A mí me impresiona muchísimo la capacidad que Dios ha puesto en el ser humano. Es algo diferente de lo que hay en otras criaturas. ¿Y por qué digo criaturas? Es porque no todos los seres humanos somos hijos. Somos hijos de Dios cuando realmente entregamos nuestra vida al Señor y cuando nacemos de nuevo, nacemos del agua y del Espíritu. Y entonces es ahí cuando realmente podemos llegar a hacer todo lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Y voy a empezar con Génesis 1. Esto a mí me ha impresionado siempre, así es que toma nota y voy a empezar en Génesis 1, en el versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Después más adelante dice, luego dijo Dios, haya expansión, e hizo Dios la expansión. Dijo también Dios, y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra. Dijo luego Dios, estoy saltándome los versículos, nada más estoy mencionando lo que dicen, y dice, haya lumbrera en la expansión de los cielos, y fue así. E hizo Dios, y esto es algo que quiero hacer hincapié, dijo Dios, e hizo Dios. Y luego más adelante nos habla también de que dijo Dios y creó Dios los grandes monstruos marinos, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está hablando de la creación. ¿Cómo creó Dios? Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y así fue. Y dijo Dios y las cosas fueron hechas. Y dijo Dios y creó Dios con lo que dijo. Y después Dios habla entre sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque al principio dice, cuando dice y dijo Dios, es Elohim, y Elohim es plural, y dijo dioses. Y cuando nosotros hablamos y dijo dioses, es el sujeto plural y el verbo en singular. Y eso nos está hablando de la Trinidad, que es un solo Dios en tres personas distintas. Y dijo Dios, creemos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sabes, Dios es espíritu, Jesús no había venido todavía a la tierra, no se había despojado de su divinidad. Cuando Dios crea al hombre, no tenía un cuerpo humano como el que nosotros tenemos. Entonces, no nos creó con este cuerpo, ni con el que Adán tuvo, porque este es el después de la caída, a su imagen y semejanza. Más bien Jesús se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo hombre, pero nos creó a imagen y semejanza de Dios con todas sus atribuciones creativas. Por eso lo que hablaba Juan José acerca de que podemos crear con nuestras palabras, cuando habló que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua, es justamente a esto a lo que se está refiriendo. Que nosotros fuimos creados a imagen de Dios con la capacidad creativa con nuestras palabras. Y desde el principio Dios nos está hablando y nos está diciendo de todo esto. Y creo que es muy importante el que sepamos quiénes somos y sepamos la fuerza que tienen nuestras palabras. Juan José hablaba también acerca de que si hablamos con nuestra carne, pues vamos a recolectar lo que nosotros estamos hablando. Si hablamos palabras de maldición, vamos a sembrar eso. Yo recuerdo, tengo ejemplos muy marcados en mi mente de cosas que se han hablado y algunas chuscas. Te voy a contar una chusca. Un amigo nuestro querido que ya está con el Señor, un día estábamos cenando en nuestra casa y pusimos una cafetera que se llama O Globiño, el globito, y es como si fuera de un laboratorio de química, la hubieran sacado y pusimos la cafetera. Y estábamos felices, mi esposo es ingeniero químico y entonces estábamos felices con nuestro globiño. Y este arquitecto la ve y dice, eso va a explotar. Nunca nos había explotado, nunca volvió a explotar en la vida, pero en ese día manchó todos mis manteles. Explotó. En otra ocasión íbamos en un auto y una persona que iba dirigiendo, nosotros no íbamos dirigiendo, dijo, pasó uno, nos rebasó terrible, dijo, ese se va a estrellar.
3 cuadras después estaba estrellado. Hay poder en la lengua. Tanto si eres creyente en Dios como si no lo eres, el ser humano fue creado con un poder en su lengua que no ha sabido usar. Desgraciadamente lo han entendido los brujos y la gente maligna, pero nosotros tenemos que entender que si nosotros, los hijos de Dios, comenzamos a declarar la palabra de Dios, no solamente la palabra escrita, sino, ahorita vamos a hablar un poquito de las cosas que vamos a estar recibiendo en este congreso, pero muy someramente. Pero necesitamos entender la fuerza de nuestra palabra. La fuerza de nuestra palabra que va a hacer que las cosas sucedan y que cambie la vida, no solamente la nuestra, sino la vida de toda la gente que conocemos y la vida de nuestra nación. ¿Queremos esta nación diferente? Declaremos y llamemos como Dios hace a las cosas que no son como si fuesen. Para que podamos llevar a esta nación a otro nivel, necesitamos confesar lo que Dios ha hablado acerca de nuestra nación, la bendición que queremos que suceda. Cuando nosotros lo hagamos, empezaremos a ver cambios en nuestra vida y en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Entonces, en el principio, dijo Dios, y en tu principio, en Cristo, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿En dónde está tu boca? Lo que tú hables, eso vas a recibir. De la abundancia del corazón habla la boca, y dice la palabra que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto quiere decir que te alimentas de lo que hablas. Te alimentas de lo que hablas. Quiero llevarlos ahorita a Santiago, capítulo 3, versículo 6. Y la lengua, voy rápido porque yo tengo los versículos aquí listos en mi celular. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pero eso estaba hablando, regañando a la gente por la manera en que estaban hablando y que estaban hablando mal. Pero hay un principio aquí importante: la lengua inflama la rueda de la creación. Queremos crear, declaremos, hablemos, decretemos lo que tiene que suceder. Porque esa es la forma en que Dios hizo al hombre. Muchas veces hemos hablado, y sobre todo Juan José, que cuando Dios crea a Adán, no le dio un arado, lo llevó para que arara el huerto, pero no vemos que le haya entregado ningún utensilio para hacerlo. Pero le enseñó que cuando él hablaba, las cosas sucedían. Entonces, el tiempo que estuvo Adán ahí, la manera en que cuidó de ese huerto debe de haber sido con sus palabras. Este árbol aquí no me gusta, está creciendo demasiado, cámbiate para allá. Y quiero que se vea más bonito de este otro lado. Y a ver, tú, jirafa, estás mal, esas hojas no son las que te convienen, quiero que te pases para el otro lado a comer y no me destruyas este jardín que tengo aquí. ¿Sabes? Yo me imagino que esas cosas sucedieron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios habló, las cosas fueron creadas. Cuando nosotros hablamos, creamos. Cuando nosotros declaramos, cambiamos las circunstancias. Cuando nosotros usamos con sabiduría la palabra de Dios en nuestra boca, vamos a crear y vamos a ampliar el reino de Dios en esta tierra. Pero si nosotros usamos la carne para hablar y maldecimos al hijo y le decimos eres un bueno para nada y nunca vas a poder llegar a nada, y maldecimos al vecino porque además te quitó el lugar donde te ibas a estacionar, o maldices a tu jefe porque ya te hartó la manera en que te está tratando, entonces, ¿qué vas a cosechar? De lo que tú hablas, comes y te alimentas. Y necesitamos aprender a usar con sabiduría
las palabras de nuestra boca para poder edificar, bendecir, crear para bien, y no como decía Santiago, que era la lengua una inflamada por el infierno mismo, sino que nuestra lengua debe de estar siendo santificada y debe de estar siendo usada, inflamada por el Espíritu de Dios, para hablar ese espíritu de fuego de Dios, ese espíritu de vida que tiene Dios. Y comencemos a hablar esa vida, comencemos a cambiar las cosas en nosotros mismos. ¿Sabes? No hemos sido creados para ser trapos de nadie, ni tapetes donde la gente pise. Somos más que vencedores, pero mientras no nos veamos a nosotros mismos de la manera en que Dios nos ve, no vamos a comenzar a declarar las cosas que tenemos que declarar, no solamente para nuestra vida, sino para la vida de los demás y de las naciones. Vuelvo a decirte, la vida y la muerte están en la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Es un poder el que tenemos, es un poder y una gran responsabilidad. Cuando nosotros nos sentimos responsables de lo que hablamos, vamos a pensar 2 veces antes de hablar. Hay una cosa que llaman self-fulfilling prophecy, que es que tú estás declarando cosas malas a tu vida que vienen a tu vida. Y la gente no está entendiendo por qué les están pasando las cosas que les pasan. Pues, ¿qué están hablando? ¿Qué estás declarando? No, como decía Juan José, no puedo, o peor aún, ¿sí? Peor aún, estás maldiciendo a tu esposo, estás maldiciendo a tu esposa, estás maldiciendo a tu gente, te estás maldiciendo a ti mismo de muchas maneras. Tenemos que tener cuidado, porque el diablo también quiere poner palabras en nuestra boca. Él entiende el poder que tenemos en nuestra lengua. Y nosotros no podemos hacerle el caldo gordo a Satanás y no podemos declarar lo que él quiere que declaremos. Tenemos que pensar antes que hablar. Pensar antes que hablar. Hay gente que habla y bueno, maldice a todo mundo y después se arrepiente. Pero como decía Juan José, las palabras no se las llevó el viento. Eso después tenemos que estar ministrando, rompiendo, tratando de cambiar esas cosas espirituales que ya fueron creadas por alguien que habló mal. Maldecir es decir mal de alguien. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso, porque todo lo que sembrar el hombre, no nos engañemos, eso va a cosechar. Lo que nosotros sembremos. Hay un dicho que dice que el que siembra vientos recoge tempestades, ¿sí? Bueno, ¿cuántas tempestades has recogido sembradas por tus propios labios? ¿Cuántas? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de tu familia? Ya no lleguemos más allá, que hayas tú sembrado con tu boca. ¿Se puede cambiar esto? Sí, sí se puede cambiar, vamos a ver después, pero necesitamos entender cómo funciona esto. Mira, el versículo en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es, bueno, voy a leerlo completo. Sí, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es su pensamiento? ¿De quién? Del hombre. El pensamiento del hombre es lo que define quién es ese hombre o esa mujer. ¿Qué es lo que tú piensas? Y luego tenemos otro versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros hablamos de lo que tenemos pensado en nuestro corazón. Entonces eso quiere decir que yo soy lo que pienso y lo que pienso viene a ser en mi corazón el molino, vamos a decir, o la fuerza con la que yo declaro las cosas y creo lo que va a suceder en mi vida y a mi alrededor. No sé si lo puse difícil, pero voy a tratar de explicarlo de nuevo. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuál es nuestro pensamiento en nuestro corazón, así somos cada uno de nosotros. Entonces, lo que yo estoy declarando es lo que hay dentro de mí.
Si yo hablo bendición, es porque en mi corazón hay pensamientos de bendición y soy una persona de bendición. Pero si yo hablo maldición, estoy hablando, haciéndole el caldo gordo al diablo, ¿verdad? Estoy hablando para crear cosas malignas, no solamente a mi persona, sino a los demás, a todos los que me escuchan y a todos aquellos que maldigo, aunque no escuchen. ¿Por qué? Porque estoy echando a andar la rueda de la creación con mis palabras. Y esa rueda de la creación, cuando yo hablo las cosas, es porque ya están en mi corazón y vinieron a mi corazón porque las pensé, las acepté. Es la manera en que yo pienso. ¿Qué estamos dando a nuestra vida para pensar como pensamos y ser como somos? Dice la palabra que nos renovemos. ¿Con qué? En el espíritu de nuestra mente. Nuestros pensamientos, tenemos que renovarlos, porque lo que nosotros estamos recibiendo en el mundo a través de la tele, las redes sociales, la gente, aún en la calle, lo que oímos, está llenando nuestra cabeza con pensamientos. Y si nosotros recibimos esos pensamientos y aceptamos esos pensamientos, entonces esos pensamientos vienen a hacer que yo sea de esa forma. Cuando yo acepto esos pensamientos, bajan a mi corazón y se permanecen allí. Y de la abundancia de eso es de lo que yo hablo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar antes de cuidar cómo voy a hablar? Es qué estoy metiendo a mi cabeza. ¿Qué estoy metiendo en mis pensamientos? ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo? ¿Qué es lo que estoy aprobando? ¿Sabes? Hay cosas que están pasando en televisión y en todos lados. Nos están bombardeando con cosas que no son de Dios. Cosas que no son de las buenas costumbres ni de la moral. Que no son de vida. Y las vemos y decimos, ay, bueno, no pasa nada, está padre lo que estoy viendo y ¿sabes qué? Esto ya se va a acabar y yo sigo viendo lo otro y esto no lo recibo. Mentira. Mentira. Una manzana podrida pudre toda la cosecha que tienes puesta en un mismo lugar. Si tú estás recibiendo las cosas que no son de Dios, entonces esas cosas que no son de Dios van a dar un fruto en tu vida. Y lo que piensas, ¿verdad? Lo que tú recibes, de eso te estás alimentando y de eso estás hablando y estás creando de lo que tú estás hablando. Es una responsabilidad muy grande. Y es algo precioso al mismo tiempo, porque si yo tomo la palabra de Dios y la meto en mi mente y la pienso y la rumio, sí, la rumio como vaca y una y otra vez y le doy vueltas a los versículos y le pido al Espíritu de Dios que me muestre, que me enseñe lo que tiene en esa palabra tan rica de Dios, entonces yo voy a empezar a alimentarme de la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer la pauta en mis pensamientos y eso es lo que va a definir quién soy. Cuando la palabra de Dios se hace vida en mi vida, cuando la palabra de Dios realmente viene a cambiar la manera en que yo pienso y vengo a transformar mi manera de ser a través de la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, es la gloria de Dios siendo manifiesta en mi vida y a través de mi vida y a través de la tuya también. Cuando nosotros tomamos esta palabra del Señor y la entendemos y la pensamos y meditamos en ella y entonces actuamos sobre ella y nuestra vida es diferente. Y comenzamos entonces, porque ya está en nuestro corazón, comenzamos a hablar esa palabra de Dios. Y ahorita estoy hablando de la palabra escrita. Aquí vamos a estar escuchando 3 cosas, yo creo. Una es la palabra de Dios escrita, que es lo primero que quisimos tomar y, bueno, por lo menos yo decir, ok, es la palabra de Dios escrita porque es la palabra profética más segura. Y todas las demás palabras proféticas que escuchemos tienen que ir de acuerdo con esta. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a juzgar si una palabra profética es o no de Dios? Si hay alguien, por ejemplo, que te da una palabra profética y te dice mañana te vas a morir. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento hablaban cosas así de duras. Pero en el Nuevo Testamento la palabra de Dios me enseña que es para edificación.
y no me edifica que te digan esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vino eso? De la carne de la persona o de un espíritu, pero no va de acuerdo con lo que Dios me está diciendo, porque la palabra de Dios dice: te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a recibir? La palabra de Dios. Pero si no la conozco, yo no puedo rebatir en mi mente lo que estoy recibiendo de fuera. Y fui un poco así fuerte con el ejemplo, pero como eso hay muchas cosas que nos están poniendo como normales y quieren que pensemos que son normales. Y eso viene a contaminar nuestra vida, al contaminar nuestra mente. Y entonces hablaremos las cosas y declararemos y crearemos una realidad que no es la realidad que Dios quiere que nosotros vivamos, ni que viva la gente. Entonces, recibimos de fuera las palabras, pensamos en ellas en lo profundo de nosotros, las metemos en nuestro corazón y después de esa abundancia de esas palabras hablamos y creamos una realidad física y una realidad espiritual que puede ser de gran bendición o puede ser un gran problema, y es nuestra responsabilidad. Voy a leerles de Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué estamos recibiendo de la gente de fuera? ¿Qué está normando ahora tu vida? ¿Tu manera de pensar? ¿Lo que está en el mundo allá afuera o lo que está en la palabra de Dios? Dice: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Nosotros debemos de mantenernos pensando y siendo alimentados por lo que la palabra de Dios dice y no por lo que el mundo está diciendo. Porque cuando recibimos lo que el mundo está diciendo, nos estamos muchas veces contaminando. No digo que todo lo que está allá afuera es malo, no, pero sí digo que hay unas influencias que son tremendas, que están metiendo a fuerzas a los niños en las escuelas y hasta en la iglesia de Dios. Sí, hasta desgraciadamente. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios? ¿Qué pasa con eso que debe de estar sembrado en tu vida y que debe de determinar quién eres? Rechacemos lo malo, retengamos lo bueno. Hagamos a un lado todo aquello que no sirve, no lo aceptemos y mantengámonos en la vida espiritual con el Espíritu de Dios. Nosotros somos seres espirituales, no somos seres normales. Una vez que has nacido de nuevo del agua del Espíritu, una vez que has venido a Cristo con un verdadero arrepentimiento de tus pecados, de la vida pasada, y le has entregado tu vida, entonces naciste de nuevo. Y al nacer de nuevo, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dijo el Señor. Entonces tu pasado no existe más. Si fuiste, lo que hayas sido, ¿qué importa? Porque ahora eres una nueva criatura creada a la imagen de tu Padre, a la imagen de Dios, que vamos en un proceso de santificación, pero que no depende de nosotros, porque con un solo sacrificio, una vez y para siempre, hizo Jesús perfectos a los santificados. Quiere decir que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente para ti y para mí. Fue suficiente para que nosotros podamos llegar a ser los hombres y mujeres que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando nosotros venimos a Cristo de todo nuestro corazón arrepentidos, Él nos limpia de todo pecado con su sangre, nos cambia profundamente y no tenemos por qué seguir hablando y haciendo lo que nosotros hacíamos antes. Tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que permitir que la palabra, que es viva y eficaz, cambie nuestra vida desde lo más profundo para que de nuestro corazón fluya vida.
Dice la palabra que los que venimos a Dios, de nuestro interior, los que somos llenos del Espíritu, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Yo no sé si de ti corren ríos de agua viva o si de tu boca están corriendo charcos sucios que no tienen vida, ¿no? Porque un charco, bueno, solo bacterias. Pero la realidad es que hemos sido creados para algo diferente. Hemos sido creados para gobernar. Hemos sido creados para que con nuestras palabras tomemos dominio. Cuando Dios crea al hombre en Génesis 1 también, el versículo 28 nos habla acerca de que el hombre fue creado para eso. Le dijo Dios al hombre que sí, que llenara la tierra, ¿no? Pero le dijo que tomara el dominio de toda la creación. ¿Y cómo vamos a tomar el dominio de la creación? Con nuestras palabras, con lo que nosotros hablamos. Y tenemos que entender que lo que nosotros hablamos es algo que puede realmente transformar naciones. Si nosotros hablamos lo que Dios dice, es un poder tan grande, porque Dios nos ha dado esa capacidad al ser humano, pero al tomar la palabra del Señor en nuestros labios, entonces es espíritu lo que va a salir de nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos va a usar y vamos a echar a andar esa rueda de creación, de bendición. Y no va a acabarse allí, sino que serán benditas todas las naciones de la tierra. Serán benditas con la palabra de los hijos de Dios hablada realmente, con un corazón limpio, con un corazón realmente sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús y lo que hizo Cristo por nosotros. Dice aquí, en Jeremías vuelvo a leer. Por tanto, así dijo el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ya tomé agua. Ay, qué barbaridad. ¿Ya te convertiste? ¿Realmente te convertiste a Dios? ¿Realmente Él es tu Señor? No los domingos, no a veces cuando te está yendo mal, no cuando necesitas una oración, sino es el Señor de tu vida realmente. Cuando Él dice brinca para acá, tú brincas. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Dios es lo que va a dejarnos ver hasta dónde Dios realmente es nuestro Señor. Porque yo puedo decir que soy hija de Dios y puedo decir muchas cosas, pero si no obedezco, entonces Él no es mi Señor. Porque ser Señor es ser el que manda. Y cuando yo realmente estoy rendida a sus pies y tú estás rendido a sus pies, entonces Él es Señor y podemos ser realmente usados. Por eso dice, si te convirtieres. Y yo espero que todos aquí ya hayamos entregado nuestra vida a Cristo, y al final voy a hacer un llamado para aquellos que no han entregado su vida a Cristo, porque Dios quiere que todos seamos salvos, que todos entreguemos nuestra vida a Cristo. Y dice aquí, yo te restauraré. En nuestra vida, cuando no tenemos a Cristo, suceden cosas a veces que necesitan ser restauradas. Y aún después de Cristo pueden llegar a suceder algunas situaciones que nos han lastimado y que necesitamos que Dios limpie, que Dios restaure nuestra vida. Entonces, la promesa es, si tú te entregas a mí realmente, si tú te consagras a mí, si tú eres realmente esa persona que te estás rindiendo día a día, que estás tomando tu cruz, me estás siguiendo, que estás haciendo mi voluntad, me estás obedeciendo, entonces, dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Sabes? Jesús pagó el precio. Esto que se estaba hablando estaba en el Antiguo Testamento. Jesús pagó un precio muy grande.
Y no es por obras en nosotros para que nadie se gloríe. Cuando nosotros abrazamos el sacrificio de Cristo en la cruz y lo tomamos como algo bueno para cada uno de nosotros, entonces nosotros podemos recibir todas las promesas de Dios, porque para nosotros en Cristo son sí y amén. Y entonces aquí podemos decir que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos todo el derecho a ser restaurados por Dios y a estar delante de Él. Y eso es porque Cristo lo hizo, no porque nosotros tengamos que hacer nada, sino nada más entregar nuestra vida al Señor. Cuando Él murió, se rasgó el velo de arriba abajo para indicar que estaba abierto el camino a la presencia de Dios. Y podemos nosotros habitar en su presencia. Jesús dijo: donde yo estoy, quiero que ustedes estén. ¿Y dónde está? Él está sentado en el seno del Padre. Y nosotros podemos estar siempre sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y sentados en el seno del Padre, y dejar que el Padre realmente nos bendiga, cambie nuestra vida y nos llene de su amor. Y eso es para nosotros. Pero aquí hay otra cosa y dice: y si entresacares lo precioso de lo vil. Queremos ser usados, queremos que la palabra de Dios realmente, ya sea la palabra escrita, declarada por nosotros, o en un don profético o en un oficio de profeta, porque son tres cosas distintas, ¿sí? Pero en cualquiera de estas tenemos que sacar lo precioso de lo vil, entresacarlo, quitarlo. ¿Por qué necesitamos quitarlo? Necesitamos estar limpios para que Dios pueda usar realmente con toda libertad nuestra boca. Si ustedes se acuerdan, el profeta que quería, era Balaam, querían que maldijera a Israel y no pudo maldecirlo, no pudo, simple y sencillamente, no pudo hablar algo que no era de Dios, porque él era un profeta. Y entonces cuando nosotros hablamos cosas que no son de Dios, no estamos funcionando en manera profética, más que estamos creando de acuerdo a nuestra propia carne y a nuestras propias concupiscencias y problemas. Pero si nosotros sacamos todo lo malo de nosotros, si nosotros lo rendimos a Dios y le decimos: Señor, yo no quiero más esto en mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo lo arranque, lo cambie, lo quite, y que verdaderamente vengas tú, Señor, a limpiar mi boca. Isaías le decía: pon carbones encendidos, o sea, límpiame, soy pecador, límpiame. ¿Sabes qué? Tenemos que llegar y decirle a Dios: hay cosas en mi vida que no están dando el fruto que yo quiero que den. Hay situaciones en mi vida donde no estoy siendo el hijo tuyo que tú quieres que yo sea. Aún no puedo dominar mi lengua, aún no puedo dominar el timón de mi vida, que es mi lengua. Y necesito que tú me cambies, necesito que hagas la obra en mí, porque no quiero seguir hablando como he estado hablando. Quiero realmente hacer las cosas como tú quieres que yo las haga. Quiero declarar y quiero decretar lo que tú tienes para mí. Quiero cambiar la realidad que estamos viviendo. Quiero que verdaderamente, Dios, me uses para hacerlo. Entonces, Dios, saca de mí todo lo que no sirve. Quita de mi corazón lo que está ahí sembrado. Quita de mis pensamientos lo que no está funcionando. Transfórmame, Señor, a la imagen de Cristo. Haz la obra, Espíritu Santo, en mí, para que yo pueda realmente hablar tu palabra, para que pueda hacer tu boca, para que pueda declarar las cosas y las cosas sucedan, para que pueda yo decir a este mundo que hay una esperanza, y poder declarar las cosas que van a traer ese cambio sin enfermedades, ese cambio sin problemas. Sabes, hay muchas cosas que están sucediendo en esta tierra que no deberían de estar sucediendo. Si los hijos de Dios tomáramos realmente nuestro lugar todos y comenzáramos a declarar y a decretar lo que tiene que suceder, eso va a echar a andar esa rueda de la creación. Y nosotros estamos esperando ver muchísimas cosas buenas, porque hemos estado declarando y decretando. Pero necesitamos que tú también lo hagas. Necesitamos que los cristianos no estemos divididos. Necesitamos que los cristianos no estén hablando una cosa a unos y otra cosa a otros, ¿no? Unos diciendo: el virus no puede seguir. ¿Por qué? Porque no viene de Dios. Porque Cristo Jesús murió en esa cruz y pagó el precio completo.
Y entonces maldecimos el virus, el COVID, en el nombre de Cristo Jesús, maldecimos el SARS-CoV-2 y se seca de raíz, en el nombre de Jesús. Pero a lo que hoy es, hay otros cristianos que están diciendo, ay, el Señor nos mandó esto para que nos arrepintamos, para enseñarnos algo. Es que ya es el final de los tiempos y entonces esto tiene que suceder. ¿Y qué es lo que está pasando? Somos hijos de Dios, los dos. Las dos tendencias, pero si nosotros estamos declarando vida, los otros están declarando que Dios les mandó la muerte. Y entonces, ¿qué estamos hablando? Parecemos esquizofrénicos. Unos hablan una cosa, los otros hablan otra, estamos creando vida y acá están declarando y decretando muerte. No puede ser así, amados. Necesitamos estar de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que debe de regirnos, la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que por la llaga de Cristo Jesús ya fuimos curados. Que Dios es el que perdona todos nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. Que Él bendice nuestro pan y nuestra agua y aparta la enfermedad en medio de nosotros. Que Él nos hace de larga vida y nos muestra su salvación. Dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma prospera. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo la vas a declarar? ¿Cómo vamos a crear? Y hay otro punto. La palabra de Dios la tenemos que creer. Porque si yo creo que Cristo Jesús murió en esa cruz por mí y pagó el precio por mí, entonces yo creo que todas las promesas de Dios son para mí en Cristo. Sí, en Cristo, amén. Y sus promesas son buenas. Dice, los pensamientos que yo tengo de ti no son tus pensamientos, mucho más altos son mis caminos y mis pensamientos, dice Dios. Pero si nosotros nos limitamos a lo que estamos oyendo, a lo que vemos afuera, a lo que el ser humano puede llegar a ser, entonces estamos viviendo en una dimensión humana de o sea, en la tercera dimensión, pero nosotros somos diferentes. Nosotros podemos vivir en una cuarta dimensión, que es la dimensión del Espíritu, en la cual nosotros creamos en el Espíritu, creamos con nuestra boca, con nuestras palabras, cambiamos las situaciones, hacemos que venga realmente la vida de Dios a esta tierra. Y eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí, que su palabra en nuestra boca traiga realmente un cambio, que comience realmente a funcionar esa rueda de la creación a favor de los hijos de Dios, a favor de la humanidad, a favor de que en esta tierra el que reine sea Cristo Jesús. Sí, vamos a dar un aplauso al Señor. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Mira, no solamente se lo digo a los jóvenes, se lo digo a todos, porque yo no sé quiénes son tus amistades. Y no te pido que te saques, que las dejes, porque solo Dios te puede quitar ciertas amistades que de plano no te convengan. Pero dice Dios que Jesús no pidió que nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Y nosotros tenemos que ser esa influencia diferente en la gente. No dejar al revés, que la gente nos influencie de tal manera que nosotros acabemos revolcándonos como muchos lo están haciendo. Necesitamos ser la diferencia. Y la diferencia es cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios y nosotros nos movemos de acuerdo a ella y la declaramos y vivimos, porque la palabra de Dios se tiene que vivir. Y cuando tú la vives, tú la puedes declarar porque es tuya, está en tu corazón y está en tu pensamiento. Y declaramos lo que somos y quiénes somos y lo que Dios tiene para nosotros cuando creemos que la palabra de Dios es vida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Déjame decirte que todo esto solamente puede hacerse por el Espíritu de Dios en nuestra vida.
Entre más nos esforcemos en nuestra carne para sacar estas cosas de nuestra vida, menos vamos a poder. Pero cuando nosotros nos rendimos verdaderamente a Dios y le entregamos nuestra lengua, porque la lengua es el timón de nuestro barco, es el timón de nuestra vida. Cuando yo le entrego realmente en mi lengua a Cristo, cuando yo se la entrego al Espíritu de Dios y le digo, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, ¿sabes? Las cosas suceden en nuestra vida. Y te vas a sorprender porque ya no vas a hablar igual. El otro día le estaba yo diciendo a Juan José, hemos estado con presiones, un congreso y otras cosas, ¿verdad? Que traen presión a nuestra vida. Y íbamos los dos en el coche y le digo, ¿sabes? Le doy gracias a Dios porque estamos bajo mucha presión, pero en ningún momento ha salido ni una palabra mala en nuestra boca. Y no es porque lo estemos pensando, es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y si Él lo hace en nosotros, Él lo hace en ti. Él lo hace en ti. Pero tienes que querer cambiar. Tienes que querer ser transformado. Tienes que querer que Dios realmente tome el control de ti y que le entregues ese control de tu lengua al Espíritu de Dios. Y ahora, cuando ya tiene Dios ese control, necesitas entender que fuiste creado para gobernar, que fuiste creado por Dios a su misma imagen, para tomar el dominio, para que las cosas no sucedan nada más porque sucedieron, sino para que las cosas que sucedan sean creadas por ti en bendición. Y cuando tú ya tienes la palabra de Dios en tu corazón, cuando tú ya la puedes declarar y decretar creyéndola, entonces vas a disfrutar y a comer de los frutos de esas palabras de vida en tu boca. Y fluirán de ti ríos de agua viva, que es el Espíritu de Dios, para bendición de todos los que te oyen y de todos aquellos que, aunque no te conozcan, van a ser beneficiados por lo que tú estés decretando para tu familia, para ti, para nuestra nación y para las naciones de la tierra. Tenemos un llamado muy grande como hijos de Dios. Dios nos dio esta tierra y necesitamos tomar nuestro lugar para bendecirla, nuestro lugar para transformarla, nuestro lugar para rendirla a Cristo Jesús. Quiero cerrar con dos cosas. Una es, ahora voy a hacer un llamado, porque yo no sé si hay aquí o nos está viendo en las redes, en las plataformas, nos está viendo alguien que nunca haya entregado su vida a Cristo Jesús. El entregar nuestra vida a Cristo Jesús es lo más importante que podemos hacer. Es la decisión más importante que podemos tener en nuestra vida. Y yo creo que la segunda es escoger con quién nos vamos a casar. Primero es Cristo y luego con la persona con la que vamos a caminar en esta vida sirviendo a Cristo. Así es que si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, en este día tienes esa oportunidad. Él pagó un precio muy alto por ti, muriendo en esa cruz. Y si tú estás aquí y nunca lo has hecho, te voy a pedir ni que te pongas de pie, que pongas tu mano en tu corazón nada más. Y si tú estás en tu casa, en la oficina, donde quiera que te encuentres y estás viendo esto, pon tu mano en tu corazón si quieres aceptar a Cristo. ¿Qué significa aceptar a Cristo? Significa aceptar que su sacrificio en la cruz hace más de 2000 años fue bueno para ti, para pagar el precio que tú no podías pagar. ¿Qué es lo que va a suceder? Vas a nacer de nuevo, tus pecados van a ser borrados, tu vida pasada no va a contar más, todo va a ser hecho nuevo. Así es que si tú no has entregado tu vida a Cristo, quiero que en este momento repitas con todo tu corazón estas palabras. No son palabras de memoria, pero Dios lo que va a ver es lo que tú tienes en tu corazón. Así es que quiero que le digas, Señor Dios, y le pido que a todos me acompañen orando, por favor. En voz alta vamos a decirle, Señor Dios, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque mandaste a Jesucristo a morir por mí en esa cruz. Señor Jesús,
Gracias por tu sacrificio. Yo acepto tu sacrificio como bueno para mí. Te doy gracias porque me limpias con tu sangre en este momento y me haces hija de Dios o hijo de Dios. Te agradezco, Señor Jesús, la obra completa, consumada en la cruz por mí. Te rindo mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy y lo que seré y tendré te pertenece. Te lo rindo en este momento y te pido que a partir de este día, a partir de este momento, tú seas el Señor de mi vida. Y te doy gracias, Padre, porque tú me recibes como tu hijo en este día. Gracias, Señor. Amén. Wow. Para todos aquellos que hicieron esta oración por primera vez, y hubo gente aquí en el auditorio que también la hizo, gracias. Es la mejor decisión que has tomado. Y sabes, no solamente es para el día de hoy, es para toda la vida. Consíguete una Biblia, un Nuevo Testamento, si no puedes conseguir una Biblia. Comienza a leer por el Evangelio según San Juan, es el que me encanta a mí. Pero lee los Evangelios, las epístolas de los apóstoles, lee los hechos de los apóstoles, porque a eso ha sido llamado, a vivir de esa manera en el Espíritu. Y platica con Dios todos los días. Platica con Él. Dile que le amas. ¿Sabes? Ve con Él si necesitas algo, ve con Él si estás contento, ve con Él si estás triste. Habla con Él todos los días. Tómate unos minutos para estar con Él. Dios hará una obra en tu vida. Comparte con otros lo que Dios está haciendo. Vas a tener las respuestas a tus oraciones. Vas a comenzar a escuchar la voz y a entender que es Él. Vas a empezar realmente a tener una vida espiritual, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Van a haber cambios, la gente los va a notar. Siempre diles que Cristo también murió por ellos en la cruz y que pueden tener lo mismo que tú tienes. Muchas felicidades realmente a todos aquellos que entregaron su vida a Cristo en este día. Dios les bendiga, les amamos, bienvenidos a la familia de Dios. Y a ti que estás en tu casa, donde quiera que estés también, bienvenido a la familia de Dios. Y ahora quiero hacer otra oración para todos. Y para eso sí te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Todos queremos ser usados por Dios. Queremos hablar y decirle al árbol, al sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. ¿Tú sabes lo que es que un árbol siga viviendo y dé fruto en el mar, en la arena, con agua de sal? Eso es más que milagro. O sea, es otra creación de árbol. Y eso es lo que está para ti. Que tú crees cosas nuevas, que hables y declares las cosas para que sucedan, porque fuiste creado a la imagen de Dios. Pero necesitamos que Dios limpie nuestra vida. Vamos a aprender muchas cosas en estos días. Vamos a recibir muchísimo de Dios, pero necesitamos preparar nuestro corazón. Así es que quiero que tú le digas de verdad en tu corazón al Señor y dile: me duele haber hablado las cosas que he hablado mal. Me duele haber maldecido. Me duele, Señor, hablar con pesimismo. Me duele lo que he dicho de mí mismo, Señor, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Señor, perdóname. Me arrepiento por mal usar mi boca. Me arrepiento por mal usar mi lengua, Señor, que tiene tanto poder creativo. Te pido que me perdones, oh Dios. Te pido que me llenes de ti en este momento. Perdóname por todas esas palabras que he declarado, Señor, y que no han sido de vida, sino que han sido de muerte y han sido, Señor, problemas para otros. Yo te pido en este momento que canceles las consecuencias de mis palabras. Señor, cancela las consecuencias de mis palabras en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la vida de mi esposo, en la vida de mi familia, en vida de la gente a la que tú ya hayas maldecido. Venle diciendo al Señor de quién te estás hablando mal. Perdóname, Señor, por hablar mal de la gente. Perdóname, Señor, por estar en chismes. Perdóname, Señor, por declarar cosas que ni siquiera sé si son ciertas. Perdóname, Señor.
Perdona por la manera en que he usado todos estos años mi lengua. Perdóname por la amargura de mi corazón, de la cual manan muchas cosas, Señor, de las que hablo. Perdóname porque aún conociéndote no he tomado tu palabra como buena para mí, no ha habido un cambio en mi vida. Perdóname, Señor, lo siento mucho, perdóname. Te pido que me perdones, Señor. Necesito que me cambies. Necesito, Señor, que canceles también las consecuencias de mis palabras sobre otra gente. Aún personas en autoridad, Señor, a las que he maldecido. Porque puedes estar en desacuerdo de muchas cosas, pero la palabra de Dios dice que bendigamos y no maldigamos. Entonces, cuando no puedes bendecir, yo siempre digo, mejor me callo. ¿Sabes? Mejor callemos. Si no es para hablar bendición, mejor callemos, porque de nuestra boca no puede salir agua salada y agua dulce. De nuestra boca no puede salir bendición y maldición. De nuestra boca tiene que salir solo bendición. Podemos maldecir una enfermedad, podemos maldecir como Jesús maldijo la higuera. Eso podemos hacerlo, pero no podemos maldecir gente, porque Cristo Jesús murió por todos, para que todos seamos salvos. Así es que no maldigas a la gente, aunque no te simpatice, mejor calla. Si no puedes bendecir, no hables. Y ahorita dile, Señor, yo rompo en este momento todas las palabras de maldición que he hablado y cancelo las consecuencias que mis palabras han traído a toda esa gente a la cual he maldecido. Y cancelo también las consecuencias de las malas palabras que he hablado sobre mi propia vida. Y te doy gracias, Señor, porque ahora te rindo mi lengua y te pido que me uses de manera poderosa para cambiar la realidad que estamos viviendo y que no es tu voluntad para nosotros. Señor, ven, Espíritu de Dios. Que tu palabra escrita, Dios, sea viva en mí. Ayúdame a leerla, a entenderla, a rumiarla, a meditar en ella de día y de noche. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ser. Pon tus palabras de bendición en mi corazón y úsame para crear vida y cosas buenas. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén.